Señor, yo te pido para que este estudio sea de bendición a todas las personas que lo estén viendo en este momento y todas aquellas personas que lo ven en internet. Te pido, Señor, que toques los corazones a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, voy a dar un saludito así rapidito. Beatriz, buenos días, bienvenida. Claudita, hace días no te veía. Claudia Lorena, Dora, Juliana, Laura, Liliana Salinas, Luz Elena Cárdenas, María Dolia Artunduaca, Paola Echeverry, Sandra Ortiz. Me gustaría saludar a Luz Elena Cárdenas. Luz Elena, buenos días. No sé si tienes en tu computador tienes posibilidad de tener un micrófono. ¿Podrías hablarme? Aquí estoy. Hola Luz Elena, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Por fin pude unirme. Qué rico. ¿De dónde estás conectada, Luz Elena? En estos momentos voy en el carro porque voy a dejar las niñas. Se me cruza media horita mientras dejo las niñas en el colegio, pero aquí estoy, que es lo importante. ¿Tú estás en dónde? En Cali. Ah, Luz Elena, qué rico tenerte con nosotras. Bienvenida al devocional y súper chévere que puedas seguir conectadita con nosotras. Bienvenida. Gracias. Liliana Salinas, buenos días. Tienes silenciado tu micrófono. ¿Podrías quitarle el silencio? Buenos días. ¿Cómo amaneces? Buenos días. ¿Cómo estás, Liliana? Hello. Hola, Liliana. Oh, listo, listo. ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, Lilianita, ¿desde dónde estás conectada? Buenos días. Desde East Hampton, New York. Ay, qué rico. Bienvenida por acá y que el Señor continúe edificando tu vida a través de este devocional. Amén, amén. Muchísimas gracias. Bueno, Lilianita, qué rico saludarte. Qué rico tenerlas a todas, muchachas. Vamos a dar inicio a este devocional y vamos al libro de Job. Hoy vamos a ver 3 capítulos seguidos de 24, 25, 26. Sí, hoy vamos a ver 3 capítulos. Así que vámonos con el devocional de hoy. Empecemos con Job 24. Dice así, puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Traspasan los linderos, roban los ganados y los apacientan, se llevan el asno de los huérfanos y toman en prenda el buey de la viuda. Hacen apartar del camino a los menesterosos y todos los pobres de la tierra se esconden. He aquí como asnos monteses en el desierto salen a su obra, madrugando para robar. El desierto es mantenimiento de sus hijos, en el campo ciegan su pasto y los impíos vendimian la viña ajena. Acuérdense que estamos hablando de esa acusación que le han hecho a Job, diciendo que Job es un ladrón, ¿no? Están ya diciendo, ya entendemos por qué es que tú estás así con esa lepra, ya sabemos por qué te cayó toda esta maldad encima, es porque tú eres un ladrón. Entonces, todo el mundo está comentando eso, a lo mejor ha habido gente de malintencionada que ha hecho malos comentarios acerca de Job por sus riquezas y han dicho, Job es rico porque él roba a los pobres. Entonces Job está aclarando a sus amigos que no debería defenderse porque él es un hombre íntegro delante de Dios, pero él está dando una explicación a ellos diciéndoles que él no está haciendo nada malo y que su integridad permanece. De hecho, está hablando aquí de los malos. Dicen, hay malos que necesariamente no tienen que vivir una consecuencia. Si es que ustedes están acusándome a mí de que soy ladrón y que por eso estoy viviendo lo que estoy viviendo, pues hay mucha gente mala que no le pasa nada. Hay mucha gente mala que pasa sus días y llega a la vejez y muere y nunca les pasa nada. Entonces aquí está hablando acerca de esto. Dice que esos malos traspasan los linderos, roban a la gente, siguen haciendo la maldad. Recordemos que Job está diciendo esto a sus amigos, que mucha gente mala vive sin sufrimiento, ¿no? Entonces aquí podemos ver una aplicación. Muchas veces podríamos decir, ¿por qué si yo vivo íntegramente? ¿Por qué si yo hago las cosas bien me va tan mal? ¿Y por qué a los malos que les va tan bien? ¿Por qué si ellos son malos? ¿Por qué les va bien? Y a mí me va tan mal. Tal vez a veces hemos llegado a pensar en dejar de ser buenos para ver si corremos la misma suerte que los malos, ¿cierto? Mucho cuidado con eso, no perdamos de vista que habrá un final donde se define todo. Job nos ha hablado en los capítulos anteriores de que va a llegar un momento donde todos vamos a morir
Y así no hayamos tenido consecuencia de nuestro pecado en vida, si no nos arrepentimos, en muerte vamos a tener que presentarnos a dar cuentas delante de Dios. Entonces no te canses de hacer el bien. Esa es la aplicación, la primera aplicación de esta mañana. Tú puedes ver, bueno, pero ¿por qué mi vecino que es tan malo? Él no tiene a Cristo en su corazón, es de los que prende el equipo de sonido a todo volumen el fin de semana y no me deja dormir. Es un señor que tiene muchos carros, es un señor que tiene muchas riquezas y le va bien. Y yo que estoy en la iglesia todos los domingos, que sirvo al Señor, que estoy haciendo lo que dice la palabra de Dios, ¿por qué me va mal? Mucho cuidado con pensar así, muchachas, porque no nos desenfoquemos. Recordemos que va a haber un final donde vamos a tener que dar un juicio, una explicación a Dios de todos nuestros hechos. No te canses de hacer el bien. Puse esta imagen ahí precisamente porque a veces podríamos llegar a pensar como mujeres. A veces podríamos llegar a pensar, ¿por qué si yo soy tan buena esposa? ¿Por qué si yo soy amo tanto a mi familia y mi esposo me es infiel? Entonces te cansas de hacer el bien y dices, no, un momentico, yo ya no me voy a dejar más, no me interesa más esto, me voy a volver bien mala, me voy a volver una mujer irresponsable, voy a dejar mis quehaceres tirados, no me importa lo que vaya a suceder en esta casa, porque yo veo que es como que mejor uno ser muy, muy extrovertida, muy loca y olvidarme realmente de mi responsabilidad. Ya me olvido de ser esa buena mujer, porque muchas dicen soy una buena mujer y por eso me meten los dedos a la boca. Ten cuidado con eso, mujer. Necesitamos ser fieles al Señor primeramente. No te canses de hacer el bien en tu casa, no te canses de hacer el bien con tu esposo, no te canses de ser esa mujer virtuosa a la que Dios ha llamado a ser en tu hogar. No te canses de hacer el bien. Aprendamos esta primera aplicación de este libro. Vamos de los versos 7 al 11, dice, el desnudo hace dormir, al desnudo hace dormir sin ropa, estamos hablando del malo, ¿no? Sin tener cobertura contra el frío, con las lluvias de los montes se mojan y abrazan las peñas por falta de abrigo, quitan el pecho a los huérfanos y de sobre ellos y de sobre el pobre toman la prenda. Al desnudo hacen andar sin vestido y a los hambrientos quitan las gavillas. Dentro de sus paredes exprimen el aceite, pisan los lagares y mueren de sed. Desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte, pero Dios no atiende su oración. Ellos son los que, rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos ni estuvieron en sus veredas. A la luz se levanta el matador, mata al pobre y al necesitado, y de noche como ladrón, el ojo del adúltero está aguardando la noche diciendo, no me verá nadie. En las tinieblas minan las casas que de día para sí señalaron, no conocen la luz, porque la mañana es para todos ellos como la sombra de muerte. Si son conocidos terrores de sombra de muerte, los toman. Tengamos en cuenta que Job lo que estaba diciendo a sus amigos con todo esto es que si fuera verdad que los malos les castiga a Dios, entonces ¿por qué a muchos no les toca vivir lo que a él sí, no? Vuelvo y repito lo mismo. Siendo un hombre justo, Job estaba viviendo una enfermedad muy dolorosa. Job lo que quiere que ellos entiendan es que están siendo muy duros con él y que ellos no deciden sobre las personas, que si esto le está sucediendo a Job es porque Dios tiene sus razones, pues es soberano. Entonces, Job no se pone a cuestionar más, ¿sí? Sí, esas acusaciones que le están haciendo sus amigos, sino que simplemente les está diciendo, ustedes no son nadie para decirle a Dios cómo obrar. Dios es soberano y si esto me está pasando es porque Él lo está permitiendo. ¿Por qué? No lo entiendo. Él sí siente frustración y amargura por esto, porque no entiende por qué está viviendo esta situación, pero Él no se queda ahí en ese pedacito de simplemente creer que ¿por qué me pasó esto a mí si yo soy bueno? ¿Sí? Sino que él simplemente entiende la soberanía de Dios. Versos 18 al 21, los malvados son tan corruptos que nadie trabaja en sus viñedos, sus terrenos están malditos. Cuando les llega la muerte, la tierra se los traga y los gusanos se los comen. Desaparecen como la nieve que derrite el calor del verano. Son como árboles caídos a los que nadie toma en cuenta, ni sus madres los recuerdan. Los malvados no tratan bien ni a las viudas ni a las mujeres sin hijos. Pero cuando Dios se decida con su poder los aplastará.
pues cuando Dios entra en acción, nadie tiene segura la vida. Ahora los deja sentirse seguros, pero no deja de vigilarlos. Ahora son gente de importancia, pero un día Dios los humillará y dejará de existir. Y dejarán de existir. Los cortará como el trigo, los quemará como la hierba. Nadie puede demostrar que sea falso lo que he dicho. Entonces ahí entiendo que Job está diciendo, esa gente mala va a tener un fin, va a haber un juicio final donde Dios cortará sus vidas y allí es donde se definirá todo. Nuevamente Job afirma, lo que hacen los malos no termina allí, hay un fin para todos ellos. Un día tendremos que dar cuentas a Dios y Dios es el que decide y permite lo que quiere, pero al final todos moriremos y Dios es el que tiene la última palabra. Es muy repetitivo lo que hemos estado diciendo, pero simplemente es para recordar que a Dios no se le pasa a nadie por la galleta. A Dios no es que esté haciéndose el que no sabe nada con la gente mala. Dios tiene todo bajo control y va a llegar un día donde todo va a llegar a su fin. Aplicación aquí, Job se siente frustrado y amargado porque no entiende lo que le está pasando. Muchas veces no hay que entender la soberanía de Dios. De hecho, Dios nunca le explicará a Job lo que le pasó. Si nos ponemos a leer todo el libro de Job, va a llegar un momento donde Job, ya Dios va a quitar esa prueba de él, pero jamás vemos como que Dios le da una explicación de Job, a ti te sucedió esto, porque tú hiciste esto, esto y esto y esto. No. Sencillamente Dios va a dejar ver su soberanía y Job lo va a entender. Job ya no va a pedir más explicaciones. Necesitamos contentarnos con lo que Dios hace, aunque no lo entendamos, muchachas. Hay veces en nuestras vidas donde se presentan situaciones que suceden cosas donde nosotros no entendemos por qué, pero muchas veces no necesitamos entender por qué, sino contentarnos de decir, Señor, si esto me está pasando, es porque tú estás puliendo algo en mi vida, quieres permitir esta situación en mi vida porque necesitas enseñarme algo y aceptamos tu soberanía. Simplemente debemos aceptar que tenemos un Dios poderoso y no somos quien para decirle a Dios qué hacer o no con nosotras. Capítulo 25. En este capítulo vamos a ver que sus amigos están cansados ya de esta discusión y por eso es tan corto este capítulo. Y esta es la última intervención de su amigo Bildad. Entonces ya vemos que los amigos vienen cansados de esta discusión como sin fondo. Ellos simplemente ya han vuelto esta conversación algo personal y están como sacando a flote quién sabe más, quién es más sabio, quién tiene la razón, pero realmente no están consolando el corazón de Job. Por eso ya se están cansando y este capítulo es muy corto. Vamos a ver qué dice, el poder de Dios. Bildad respondió, es tan grande el poder de Dios que nos hace temblar de miedo. Dios es quien pone orden en el cielo. ¿Puede alguien contar sus ejércitos? ¿Hay alguien a quien el sol no alumbre? Entonces, aquí estamos viendo que Bildad está hablando acerca de ese poder de Dios y dice que ¿por qué será que la gente quiere saber el número de soldados que tiene un ejército? Y cualquiera nos podemos preguntar, bueno, pero ¿por qué menciona esto en este primer versículo? ¿Por qué hace mención al número de soldados del ejército de Dios? Entonces, pensaba que cuando la gente quiere saber en medio de una batalla qué tan grande es el ejército con el que vas a pelear, es porque quiere saber qué tan preparado estás para enfrentarte a ese ejército, cuántas armas tienes, cuántas estrategias tienes para ganar esa batalla. Pero si tú ves que ese ejército es mucho más grande que el tuyo, pues lo consideras y no te metes en batalla con ese ejército. Bueno, no te metes, no, porque a nosotras, gracias a Dios, nunca nos va a tocar hacer eso. Pero la gente que se enfrenta en batalla a un ejército. Entonces, quien quiera, aquí dice que, ¿quién podrá contar los ejércitos de Dios? Entonces nos damos cuenta que si el ejército de Dios ni siquiera se puede contar, ¿cómo será de enorme el poder de ese ejército que tú ni siquiera te pongas a pensar en enfrentarte a Dios? Porque vas a perder. No tienes armas para enfrentarte a ese ejército tan grande de Dios. Quien quiera enfrentarse a Dios no tendrá escondite. Mire lo que dice en este verso. Dice, ¿puede alguien contar sus ejércitos? ¿Hay alguien a quien el sol no alumbre? Entonces quiere decir, por mucho que quieras enfrentarte a Dios, no vas a poder esconderte de ese ejército de Él. Él te va a encontrar donde tú estés. Así que no seamos necias.
Cuando muchas veces queremos enfrentar a Dios y estamos enojadas con Él porque algo nos hizo en la vida, porque se llevó a mi mamá, o se murió mi papá, o se murió mi hijo, o me sucedió una calamidad, Dios tiene la culpa y a veces nos metemos con Dios y no sabemos con quién nos estamos enfrentando, no sabemos a quién tenemos ahí, un ejército tan poderoso que donde el único que voy a perder soy yo, si me meto con Dios. No seamos atrevidas de meternos con el Señor. Metámonos bien. Vamos a ver qué dice aquí los versos 4 al 6. Gusanillos, habla acerca de, ante Dios no hay nadie que pueda declararse inocente. Si a los ojos de Dios nada vale el brillo de la luna, ni tampoco el de las estrellas, mucho menos valemos nosotros que somos simples gusanos. Tremenda esa palabra, gusanos. Pero aquí dice que nadie puede declararse inocente. Lo que Bildad le está tratando de decir a Job es, en el capítulo anterior veíamos que él decía, Señor, estoy cansado de que me pongas a hablar con esta gente que no entiende. Yo quisiera que si pudiera ir donde ti directamente a hablar contigo, Señor, yo sé que tú entenderías que yo soy una persona que no he hecho nada malo. Entonces, Bildad lo que está diciéndole aquí a Job es, ¿cómo te atreves tú a decir que tú te vas a presentar delante de Dios si tú eres un gusano? Es lo que le está diciendo Bildad. Y dice aquí que si ante Dios ni siquiera la luna y las estrellas son limpias, ¿cómo más nosotros creemos que vamos a presentarnos delante de Dios? Es que nos creemos limpios cuando nos presentamos delante de Dios. Cuando tú ves la luna en la noche y a veces, digamos, cuando has estado enamorada, y has estado bajo la luz de la luna en la noche, tú dices qué luna tan linda, mi amor, te regalo la luna, pero los astronautas y la gente que ha llegado hasta ese lugar dicen que no es un lugar bonito, es un lugar sucio, lleno de cenizas, hay mucho polvo, es sucio. Entonces, por eso es que dice aquí que ni siquiera la luna es limpia delante de Dios, las estrellas tampoco, no sabemos cómo serán las estrellas tocándolas, ¿serán limpias? ¿Será que ese resplandor es de limpieza? No lo sabemos, pero pues según lo que dice aquí parece que no. Entonces dice mucho menos nosotros valemos mucho menos y simplemente somos como gusanos delante de Dios. Esa comparación de gusanos, aunque Bildad lo está haciendo de una forma como sarcástica y despectiva por Job, tratándolo de gusano, pero también se refiere a que quiénes somos nosotros comparados con la grandeza de Dios. Dios es inmensamente grande. Y hablando de esto, ayer estaba con una bebé aquí en mi casa y me daba mucha risa porque estábamos ahí en el comedor comunica con el patio y no sé por qué últimamente están entrándose unos gusanitos acá a la casa. Entonces ella veía ese gusano y alzaba los piecitos y cuando yo la iba a poner en el piso, ella levantaba los piecitos y gritaba, ¡ah! Y me daba mucha risa, yo decía, ¿por qué grita? ¿Por qué no quiere poner los pies ahí en el piso? Y me puse a mirar y es que había unos gusanos. Entonces ella señalaba al gusanito y hasta que no lo botamos, no quiso poner sus pies sobre el piso. Entonces me daba mucha risa y en esas, tratando de botar el gusano hacia la tierra, pisé uno. Y ustedes saben lo asqueroso que es un gusano aplastado. Es terrible, eso le sale un líquido verde por dentro. Entonces, justamente ayer en este devocional me acordé de eso que me había pasado en la mañana cuando estábamos hablando de los gusanos. Porque así nos veremos delante de Dios. Somos uy, tan feitos al lado de Dios. Somos como poquita cosa comparados con la grandeza del Señor. Dios nos ve así, pero seguramente Dios no nos ve como yo vi a ese gusano ahí aplastado y estripado. Dios nos ve bonitos y les voy a decir por qué. Dios no nos menosprecia por ser gusanos. Lo más lindo de todo es que Él nos vio con misericordia y a pesar de sí saber que somos como gusanos al lado de Él, nos amó y dio su vida por nosotros en una cruz. Me parece tan hermoso eso. Así suena mucho más bonito en un texto en Isaías que dice, no temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu redentor. Esto se lo escuché a un amigo mío y me llamó muchísimo la atención esto porque así suena más bonito. Cuando Dios te dice, no temas, gusanito de Jacob,
yo soy tu socorro, yo soy tu redentor, pues no suena tan feo y tan asqueroso como decir eres un gusano, como le está diciendo Bildad a Job. Entonces, si realmente vamos a hacer ese tipo de gusanitos, pues qué rico ser amadas por el Señor como ese gusanito que dice la palabra de Dios. Pues Jesús murió por todas esas gusanitas, por todas nosotras gusanitas. Nosotras somos para Él un tesoro valioso y Él no nos menosprecia. Él murió por nosotras. Tenemos un valor especial delante de Él. Y el capítulo 26 dice, respondió Job y dijo, ¿en qué ayudaste al que no tiene poder? ¿Cómo has amparado al brazo sin fuerza? ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia? ¿Y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? ¿A quién has anunciado palabras y de quién es el espíritu que de ti procede? Entonces Job le está diciendo a Bildad, ¿de qué te sirve todo esto que me estás diciendo? O sea, ¿en qué me ayuda? ¿En qué me consuela todo esto que me estás diciendo? Si tú crees que yo desconozco el poder de Dios, yo también sé que Él es un Dios poderoso. Entonces, ¿en qué crees tú que me estás aportando? ¿En qué crees tú que me estás consolando? Dice la respuesta de Job con esto que acaba de hablar Bildad es, ¿crees que con esto me dices que me consuelas? ¿De qué te sirven esas palabras? ¿Dijiste algo que yo no conozca? Y para esto le dice todo lo que él sabe del poder de Dios, que es lo que vamos a leer a continuación. Job sabe que Bildad tiene razón en todo eso del poder de Dios, pero entonces, ¿para qué se lo está diciendo? ¿Qué sentido tiene esa conversación? ¿En qué lo está consolando? Dice, las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. El Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Él existe al norte sobre vacío. Cuelga la tierra sobre nada. Ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas, hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. He aquí, estas cosas no son los bordes de sus caminos, y cuán leve es su susurro que hemos oído de él. Es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Aquí la aplicación es lo mucho que Job sabía de la grandeza y el poder de Dios es una pequeña parte que Dios ha revelado a los hombres. Todo esto que ellos acaban de hablar, de que Dios le pone límite a las aguas, de que Dios es quien suspende el mundo, la tierra, ¿sí? Es de que cómo las nubes están cargadas de agua y cómo se pueden sostener allá arriba. Todo esto es una pequeña parte de lo que Dios nos deja ver de su poder, pero no quiere decir que ese sea su poder total. El poder de Dios abarca mucho más de esto que sabemos. ¿Quieres conocer el poder de Dios? Comienza a creerle. ¿De qué forma? Cuando tú estás pasando la situación que estés viviendo. Si Dios tiene ese poder tan inmenso de sostener el mundo en el aire, ¿tú crees que no va a poder sostenerte a ti? ¿Tú crees que si estás pasando una necesidad económica, Dios no puede sostenerte a ti? ¿Tú crees que si estás pasando una necesidad muy grande, Dios no va a solucionar eso? Tú eres su hija. Él tiene todo bajo control. Y si tú crees que Él tiene ese poder de sostener las nubes allá arriba cargadas de agua sin que se caigan, también va a hacer lo mismo contigo. Si tú crees en ese mismo poder, créele a Dios cuando necesites realmente un milagro. El Señor tiene el mismo poder para orar en tu vida. Conclusión de todos estos capítulos que vimos hoy. No te desenfoques ni te frustres pensando por qué a los malos les va bien y a mí que vivo íntegramente me va mal. No te canses de hacer el bien, recordemos eso. No te canses de hacer el bien, ¿sí? ¿Por qué si yo hago las cosas correctamente me gané a la vecina que me detesta? ¿Por qué si yo hago las cosas íntegramente me va tan mal económicamente y a los de al lado que hacen negocios torcidos les va tan bien? No nos cansemos de hacer el bien. Segunda conclusión, nunca olvidemos que la soberanía de Dios no hay que entenderla necesariamente. No necesitamos entender la soberanía de Dios.
Él es Dios, Él obra como quiere y a veces no lo vamos a entender. Tercero, recuerda que somos gusanitas, pero muy amadas por Cristo. Tenemos el gran valor para Él, un gran valor para Él, tanto que dio su vida por nosotras. Cuarto, recuerda también que el número del ejército de Dios es inmensamente grande y ni siquiera consideres enfrentarte a Él. Piénsalo, la que pierdes eres tú. Y 5, Job no desconocía el poder de Dios, no lo desconozcas tú también. Él tiene el poder para tu situación. No sé qué situación puedas estar atravesando tú en tu vida en este momento, pero Él tiene el poder para esa situación difícil por la que estés atravesando. Es un Dios soberano, no te estés preguntando por qué me está pasando esto en este momento de mi vida, simplemente reconoce la soberanía del Señor. Entonces, muchachas, este es el devocional que tenía para el día de hoy. Rapidísimo, rapidísimo, avanzamos 3 capítulos porque estaban cortos también. Y gloria al Señor por eso, porque hay momentos en los que estos devocionales de Job llego a un punto donde no sé ni cómo explicarlo y tengo que recurrir a varios recursos, créanme, porque a veces quedo como bloqueada y no sé cómo explicar algunos versículos, pero el Señor es bueno y hemos podido avanzar en este momento estos 3 capítulos. Oremos. Padre, muchísimas gracias te doy por este tiempo de tu palabra y porque ha sido hermoso, Señor, ver cómo tú puedes amarnos tanto, Señor, siendo esas gusanitas que simplemente tú podrías aplastar y ver la asquerosidad de nuestro pecado, Señor, pero nos has amado tanto, Señor, que no te ha importado nuestra feura, Señor, nuestra suciedad, pero nos has dado antes, nos has dejado ver tu amor, Señor, porque a pesar de nuestro pecado, Señor, nuestra suciedad, tú diste tu vida, Señor, para limpiarnos, Padre, a través de tu sangre. Te doy mil gracias, Señor, por tu gran ejército que tienes para defendernos, porque no somos parte de tus enemigos, sino de tus amigos, y podemos ser defendidas por ti con ese gran ejército que tienes, Señor. Gracias te damos porque nos dejas ver tu poder, porque podemos ver tu soberanía, Señor, en tantas cosas, porque, Señor, podemos ver que de la misma forma como tú sostienes la tierra, Señor, nos sostienes a nosotras. Y sea cual sea la situación que tengamos con nuestra familia, con nuestro esposo, con el trabajo, con mi enemigo, Señor, cualquier cosa que estemos viviendo, Señor, no se te escapa de tus manos. Tú tienes el control de todo lo que pasa, Señor. Y yo te bendigo en esta mañana, Señor, por darnos el deseo de buscar tu palabra, Señor, por amarnos tanto. Y te pido, Señor, que bendigas a cada mujer que está conectada y que ha recibido esta palabra, Señor, de parte tuya, Señor. Te pido que me ayudes, Señor, a cada día poder ser un poco más clara. Hay momentos en que tal vez pueda enredarme, Señor, con esta boca que a veces es torpe, pero te pido, Señor, que tu palabra de esto que estudiamos hoy pueda quedar algo en nuestras vidas, Señor, como esa soberanía tuya, reconocer tu poder, saber que somos unos gusanitos pequeños delante de ti, Señor. Pero tú eres grande, Señor. Gracias te damos por todo esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.